Sabemos que reyes, personalidades importantes como Miguel de Cervantes se hospedaron aquí en nuestro pueblo a lo largo de la historia, pero ¿sabemos realmente cuáles son los orígenes de Castiblanco de los Arroyos? Intentamos descubrirlo a lo largo de esta serie de reportajes que vamos a realizar sobre la historia de nuestro pueblo. Para centrarnos un poco más en la historia de nuestro pueblo o conocer de dónde venimos, vamos a sentarnos hoy con Ana María Jiménez, doctora en Historia Antigua. Ella es la autora del libro Castiblanco de los Arroyos, historia, ¿no? La tierra, el pueblo, su historia. Y bueno, pues como historiadora, como vecina de nuestro pueblo, nos va a contar de dónde surgen las primeras poblaciones aquí en Castiblanco y cuándo son esos datos que sí que están archivados y que se puede conocer un poquito más de cerca cómo se inicia nuestro pueblo. Buenos días, nos encontramos en uno de los puntos claves, ¿no?, como es la Malena. ¿Por qué es tan importante para Castiblanco de los Arroyos este punto? Buenos días, pues sí, este punto es fundamental porque el origen, el núcleo del pueblo, pues nació precisamente en este enclave, en este cerro que popularmente se conoce como Cerro de la Magdalena o la Malena. Fue en este lugar donde, según la documentación que poseemos, se fundó un castillo, una fortaleza, y junto a esa fortaleza una ermita que estaba puesta bajo la vocación, la dedicación a Santa María Magdalena, de ahí el nombre que se le da posteriormente al cerro. ¿De qué años hablamos, Ana María? Pues estamos hablando de una fecha imprecisa entre finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV, entre el 1295, 1315, 1320. No obstante, según me comenta, desde el Paleolítico sí que se conocen que hay algunos núcleos o algunas poblaciones aquí en el pueblo, ¿no? En el pueblo en sí no, lo que nosotros entendemos como pueblo, lo que es el caserío y demás no. Lo tenemos documentado en algunos puntos repartidos por todo el término. Y sí, tenemos algunos enclaves donde han aparecido restos que se pueden remontar hasta el Paleolítico. Lo que sí que es cierto que bueno, los datos más precisos son del siglo XII, XIII. ¿Cómo era ese castillo? ¿Se sabe algo? ¿Dónde lo habéis encontrado? ¿Cómo os habéis documentado? Bueno, la documentación sobre el castillo la tenemos básicamente a partir de las actas del Consejo de Sevilla, donde se recoge toda la documentación acerca de los municipios, los consejos y castillos que dependían del Ayuntamiento de Sevilla, del Consejo del Reino de Sevilla. Tenemos básicamente documentación escrita, porque documentación física pues ya no queda apenas ninguna. En los relatos de los viajeros que pasaban por aquí, por el pueblo, se habla de la existencia de ese castillo y sobre todo se habla de sus ruinas. Son ya documentos que se datan en el siglo XVI y XVII, donde nos dicen que del castillo lo que quedan pues son de ruinas, quedan solamente algunas paredes, cimientos, pero que ya prácticamente no queda nada de ese castillo. ¿Y de qué época perteneció ese castillo? Sí, el castillo sería de la época de lo que se denomina el encastillamiento, que fue un proceso que se dio en toda la Sierra Norte de Sevilla y la Sierra de Huelva, precisamente a finales del siglo XIII e inicios del XIV. En aquella época esta zona ya había sido conquistada por los reinos cristianos y era una zona problemática porque hacía frontera con Portugal. Entonces había que defender esa frontera con Portugal y con el Reino de Niebla, que era el último reino musulmán que había quedado en esta zona. Entonces, para defender esa frontera, pues se decidió construir una línea de castillos, de fortalezas para asegurarla. Y uno de esos castillos pues debió ser el castillo de Castiblanco. En cuanto a la ermita, de la ermita hay más documentación porque además va a pervivir más tiempo que el castillo. La devoción de los fieles, la devoción de los habitantes del pueblo pues va a mantenerse durante mucho más tiempo. Y esa ermita la tenemos además documentada por un grabado, el grabado de Pier Maria Baldi, datado en el siglo XVII, donde se ve muy bien cómo era esa ermita. Esa ermita estaría aproximadamente pues situada por esta zona, en esta zona de aquí del cerro, mientras que el castillo estaría en la zona más elevada, donde actualmente están las antenas y el depósito de agua.
Bien, pues de esa ermita tenemos descripciones que nos llegan a través de los documentos que se conservan en los archivos del arzobispado, y sabemos que estuvo activa para el culto prácticamente hasta inicios del siglo XIX, y que incluso en sus alrededores, como era tradición, se seguían realizando enterramientos hasta 1855 aproximadamente. Por aquella época el nombre que recibía nuestro pueblo no era Castrilblanco de los Arroyos, sino Castriel Blanco, ¿no? La primera mención que tenemos es el Castriel Blanco, que aparece en el libro de Montería de Alfonso XI. Bien, este es un término, la primera parte del Castriel, parece que es de origen mozárabe, como tantos otros que aparecen en los primeros documentos cristianos de la época, donde aún se recuerda esos topónimos de origen mozárabe, que eran los cristianos que aún vivían en territorio musulmán. Pero poco después, el libro de la Montería se data hacia 1340 aproximadamente. Poco después, ya a mediados de ese mismo siglo XIV, aparece citada la misma localidad en un documento conservado en Cantillana, donde es mencionado como Castilblanco. Ya ha perdido el Castriel. ¿Y el término blanco? ¿Se sabe por qué? El término blanco no sabemos por qué, probablemente sería algún tipo de rasgo peculiar que tuviera ese castillo. Es muy improbable que estuviera encalado, porque a fin de cuentas los castillos no se encalaban, pero quizás el revoco que tuviera o el tipo de piedra que se utilizó tendría una tonalidad blanquecina, y eso permitiría que se llamara blanco. Los primeros datos que tenemos son eso, la ermita, el castillo. ¿Quiénes vivían aquí o quiénes vivieron por aquí? ¿Llegaron a ver musulmanes o nunca fue este pueblo invadido por los musulmanes? No, este pueblo, por supuesto, y todo este territorio fue invadido por los musulmanes durante la época andalusí. Todo esto estaba ocupado por poblaciones musulmanas que debieron de convivir también con poblaciones mozárabes, o sea, lo que ya hemos dicho, los cristianos que vivieron en estos territorios. La población musulmana, en principio, cuando se conquistó estos territorios por los cristianos, no fue expulsada, sino que se les permitió quedarse, manteniendo sus costumbres, su religión, a cambio de pagar una serie de impuestos, evidentemente. Estas poblaciones, en principio, van a convivir con los cristianos hasta que se produce una grave revuelta en época de Alfonso X, y son expulsados en su mayoría. Pero algunos aún se quedan en estas tierras, algunos de ellos procuran aislarse en zonas poco apetecibles, por decirlo así, a los cristianos, como son las zonas de sierra, zonas que son relativamente pobres, y otros optan por convertirse al cristianismo y se convierten en moriscos. Y de hecho sabemos que en estas tierras hubo algunos restos de esa población morisca prácticamente hasta mediados del siglo XVII, cuando definitivamente se expulsan los moriscos de España. Hacia el 1640 sabemos que hay todavía algunos moriscos y que parte de sus propiedades, una vez que son expulsados de España, van a pasar a monasterios y a entidades eclesiásticas. Ana María, estamos en el siglo XII, XIII, donde tenemos esos datos sobre la ermita, sobre el castillo. ¿Cómo era la población donde vivía? ¿A qué se dedicaban esos primeros castrilblanqueños? Pues la verdad es que las actividades económicas de aquellos castrilblanqueños no han cambiado mucho con respecto a las que se practicaban aquí hasta hace un siglo aproximadamente. Eran básicamente explotaciones de tipo agropecuario, algo de cabaña, sobre todo caprina, ovina. Había mucho de explotación forestal, se explotaba pues la leña, había muchos colmeneros también. Era una actividad bastante
habitual y muy rica aquí en esta zona, y sobre todo esta zona es conocida por sus valores cinegéticos. Esta es una zona de caza, una zona donde van a venir los nobles, donde incluso vienen los reyes a realizar monterías y a realizar cacerías. De ahí que aparezca en el libro de la montería de Alfonso XI, porque el rey también frecuentó estos lugares en sus actividades como cazador. Hablamos del castillo, hablamos de la ermita, los núcleos urbanos, las personas, ¿cómo se asentaban? Pues las personas en principio estaban, lo que son los ocupantes, los habitantes del término, iban ocupando pues lo que habían ocupado tradicionalmente, pequeños enclaves situados junto a arroyos, junto a lugares más fértiles donde poder pues cultivar un pequeño campo que le pudiera asegurar el sustento diario y tener a sus ganados y sus animales. Luego, a medida que el castillo se levanta y se levanta también la ermita, que es el templo de la comunidad, pues la gente tiende a asentarse cerca de esos dos lugares. En un principio, pues, es lógico que busquen la protección de ese castillo, porque en caso de dificultades o en caso de conflictos siempre están mucho más protegidos junto a un castillo que tiene una guarnición militar que no en medio del campo. Y al mismo tiempo pues tienen también la proximidad de ese templo cristiano. Es mucho más cómodo estar cerca del templo cuando hay que cumplir con una serie de deberes cristianos, la misa habitual, las procesiones, las actividades del culto normales suelen ser más fáciles de cometer si estás cerca y no te tienes que trasladar desde otro punto del término. ¿Por qué se construye aquí en Castiblanco ese castillo y quiénes residían en él? Pues en principio el objetivo del castillo da la impresión de que no es tanto un objetivo defensivo, como puede ser la Sierra de Huelva, que está directamente en contacto con la frontera portuguesa, como el hecho de que por esta zona pasa uno de los caminos que llevan a Extremadura, probablemente el camino más importante que conduce hacia Extremadura, el camino real de Extremadura. Por este camino iban a transitar ganados, iban a transitar viajeros, iban a transitar ejércitos. Entonces era fundamental que la seguridad de ese camino estuviera bien asentada. Entonces vemos que, por ejemplo, Alfonso X está muy preocupado porque los sitios de Almadén o de Real se ocupen con buenos pobladores y que aquellos caminos se aseguren, porque es fundamental que puedan pasar por allí sin ningún problema las tropas del rey. Entonces, en el caso de Castiblanco ocurre una situación similar. Es fundamental que esté asegurada la seguridad de ese camino. De ahí que se levante el castillo precisamente en ese enclave del Cerro de la Malena, que controla directamente esa vía. Si luego nos desplazamos al cerro veremos cómo desde ahí se controla perfectamente toda la comunicación entre lo que es Sevilla y el norte. El camino este de Sevilla coincide aproximadamente con lo que es lo que nosotros llamamos el camino del Toleillo, el camino del Toledillo. Sabemos por documentos posteriores que dentro de la población había una denominada Puerta de Sevilla, que sería el acceso de ese camino que viene desde Sevilla. Esa Puerta de Sevilla se sitúa aproximadamente en lo que es actualmente la calle Nuestro Padre Jesús, la antigua González Guerrero. Por lo cual eso nos está diciendo que el camino de Sevilla se extiende precisamente por esa zona
del cerro. Ahí estaba lo que sería el alcaide, ¿no? Sí, bajo su mando, bajo el mando del alcaide, que era nombrado por el Consejo de Sevilla, había una pequeña guarnición que se encargaba básicamente de asegurar la defensa del castillo y también de asegurar la estabilidad, la seguridad de los rebaños que pasaban por este camino, a los que por ese servicio se les cobraba la roda. La roda es un impuesto que se cobra en los lugares de tránsito de ganado, por el servicio de protección y guarda de esos ganados. Cuando estos rebaños llegaban a esta zona, descansaban en este lugar y eran guardados en rediles, en pequeños corrales, y de su protección pues se encargaba esta guardia. Por tanto, y según nos comenta, Castiblanco se convierte en un pueblo importante para Sevilla, ¿no? Sí, es fundamental porque es que Castiblanco es una llave para ese camino real de Extremadura. Es la principal comunicación con el norte por esta zona. Las vías de comunicación de lo que es el Reino de Castilla con Andalucía eran tres básicamente: Despeñaperros, el Valle de los Pedroches y este camino que es la llamada Vía de la Plata. Vía de la Plata, que seguimos manteniendo a pesar de los siglos y que bueno, sigue también siendo fundamental para lo que es Castiblanco de los Arroyos. Hablamos del castillo, si hablamos de la ermita, ¿qué se sabe de esa ermita? ¿Tenían titulares? ¿Qué imágenes podía haber? El titular la titular de esa ermita era Santa María Magdalena, y bajo esta vocación la conocemos prácticamente desde el principio, desde que tenemos documentación sobre ella. En un principio debió ser el único templo que había en la villa y por tanto va a ser el centro parroquial de la villa, va a ser el centro donde van a acudir todos los vecinos de la villa para cumplir con los cultos tradicionales cristianos. También, como es tradición, en el entorno de esa ermita es donde se van a realizar los enterramientos, y eso lo tenemos bien documentado. De los titulares de esa ermita pues no tenemos imágenes, no tenemos ninguna imagen de Santa María Magdalena. Sí tenemos en cambio algunas otras imágenes que después de la ruina del templo fueron conducidos y conservados en la iglesia parroquial. Es la imagen del Cristo de la Malena, como se le conoce tradicionalmente, que se puede ver en el centro parroquial, y también una pequeña dolorosa que hasta hace algunos años había estado también expuesta en el altar mayor del centro parroquial y que también se conserva allí. ¿Por qué el cambio de Magdalena a Malena? Pues la verdad es que no te sabría decir exactamente por qué. Porque en un principio, cuando hemos estado investigando sobre el cerro y toda esta zona, muchos vecinos nos comentaban que eso de Malena que era una cosa moderna, que ellos siempre lo habían conocido como Cerro de la Magdalena y que así se había mantenido durante bastante tiempo. Así que probablemente debe ser una vocación moderna, bastante reciente, en la que el nombre pues se ha acortado de forma más familiar, por decirlo así. Para comprobar por nosotros mismos pues cómo era ese enclave, esa fortaleza donde se encontraba situado el castillo y cómo eran esos caminos por donde discurrían el ir y venir del ganado, nos hemos trasladado aquí hasta La Malena y bueno, este castillo sí que se mantiene durante un tiempo aquí en Castiblanco, ¿no? Sí, el castillo perdura prácticamente hasta finales de la Edad Media, hasta el siglo V, hasta el siglo XV,
hasta inicios del siglo XVI aproximadamente. Sabemos para esas fechas que el Consejo de Sevilla seguía nombrando alcaides para esta fortaleza, pero posteriormente ya no volvemos a tener más datos, probablemente porque todas las atribuciones que hasta entonces había detentado el alcaide del castillo pasaron a formar parte de las atribuciones del propio Consejo de la Villa de Castilblanco. El pueblo, en un principio, dice que se asienta junto a lo que es esa ermita, el castillo, pero el pueblo va creciendo también. Sí, el pueblo tiende a asentarse en aquella ladera que es más favorable para el poblamiento. Como podéis ver, si observamos un poco alrededor del cerro, todas estas laderas son muy escarpadas, entonces no permiten la instalación de casas, del caserío. Así que el pueblo tiende a extenderse por la zona por donde luego veremos el resto de las calles, lo que es la ladera nororiental, por la que va a seguir creciendo el pueblo. A partir de ahí se van a ir asentando nuevas casas, va a ir creciendo el viario, hasta el punto de que ya a principios del siglo XVI se va a fundar un nuevo templo parroquial para atender a esa población que ha ido asentándose cada vez en mayor número en torno a este lugar. ¿Qué calles serían las primeras que se construyen? Pues no tenemos documentos ciertos, pero por lo que sabemos del viario posterior, de los siglos XVII y XVIII, las primeras serían evidentemente las calles que parten desde aquí, desde el cerro. O sea, lo que ahora nosotros conocemos como la calle Altozano, 1 de Mayo, la calle Fontanilla, la calle Herrería, la calle Ancha, que es por donde que es la que va a conectar directamente con lo que es el camino de Sevilla, y a partir de ellas pues se irá desarrollando el resto del viario. ¿Cómo eran esas primeras casas? Que en un principio nos habla de unas 20 o 30 casas, que serían las que habría construidas, ¿no? Pues eran casas pues muy rudimentarias, como podéis imaginar. Son casas construidas pues como se ha construido aquí habitualmente, de la forma más modesta, de adobe y piedra, cubiertas de madera y cañizo, y las típicas tejas moriscas, poco más. Son casas de pequeñas dimensiones, no son grandes casas, y solo más adelante, cuando la productividad de los campos vaya mejorando y se vaya enriqueciendo el pequeño vecino de esta villa, pues empezarán a construirse casas de mayores dimensiones. Casi todas ellas siguen un esquema típicamente castellano, la denominada planta de saco. Es una planta que aún se puede ver en las casas más antiguas del pueblo, que es aquella en la que la casa se divide en varias naves, todas ellas consecutivas, dejando al fondo lo que es la zona dedicada a los animales, lo que es el establo y el estercolero, el que siempre se ha conocido aquí como estercolero. No hay casa. No tenemos constancia de casas que siguieran una planta de tipo mudéjar, como la que se ve, por ejemplo, en otros pueblos de Sevilla, como puede ser Carmona, Alcalá de Guadaira y todas estas zonas ya de Vega, donde había una población musulmana mucho más asentada, mucho más abundante. No tenemos casas con un patio interior ni nada por el estilo. Ana María, si concluimos este episodio, así podríamos decirlo, de este reportaje sobre la historia de nuestro pueblo en el siglo XV, ¿con qué nos quedaríamos o hasta dónde quedaría la historia de Castilblanco en el siglo XV? Pues hasta el siglo XV es la historia de un pueblo que está naciendo prácticamente, de un núcleo urbano que está naciendo y que de cara a su futuro pues tenía muy buenas perspectivas, en el sentido de que está asentado junto a una de las principales vías de comunicación del Reino de Castilla. Por lo tanto, va a ser un eje fundamental de comunicaciones. Por esta zona van a pasar ejércitos, van a pasar ganado, viajeros, van a pasar los propios reyes, y va a ser un lugar de tránsito fundamental. De ahí que tengamos noticias tan tempranas de este pueblo. Bueno, pues con estos antecedentes, hoy es un poco una primera toma de contacto. Nos vamos a quedar, Ana María,
no sin decirte que nos quedamos aquí, sino que vamos a intentar avanzar y conocer un poquito más qué pasaría en ese siglo XVI, en ese siglo XVII, con el nacimiento del templo como tal. Y bueno, te damos muchísimas las gracias por haber compartido este ratito con nosotros, por habernos contado un poquito la historia del nacimiento de Castiblanco, que esperamos que va a dar para mucho más, porque vamos a intentar continuar prácticamente hasta lo que es nuestros días, hasta donde está tu libro, y que seguramente a los vecinos también les va a gustar saber cuáles han sido nuestros antecesores y cómo surgió nuestro pueblo. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Muy bien, hasta pronto.